El polvo rojizo se me metió hasta el fondo de la garganta mientras veía las luces traseras del auto alejarse a toda velocidad, dejándome sola en medio de la nada. Soy Jacinta, tengo 68 años, dueña de la ferretería más antigua del pueblo, y acabo de entender que crié a 2 extraños. Pero mis hijos olvidaron un detalle. Yo construí mi vida cargando bolsas de cemento, no llorando en los rincones. Siempre creí que la sangre era más espesa que el agua, que el amor de una madre era un escudo contra cualquier maldad, incluso la que pudiera nacer dentro de la propia casa. Me equivoqué. Esa tarde, el sol caía a plomo sobre el camino rural que conecta nuestro municipio con la carretera principal, un atajo de tierra y piedras que casi nadie usa, salvo los camiones de carga o los que quieren esconderse. Íbamos en el sedán gris de Rogelio. Él manejaba con esa postura tensa que tiene cuando cree que va a ganar dinero fácil. Atrás iba Darío, mi hijo menor, el que siempre tuvo la sonrisa fácil y las manos largas para el dinero ajeno. Me habían convencido de ir a ver unos terrenos a las afueras. «Mamá, es una inversión segura», me decían. «Mamá, tú ya estás grande para estar detrás del mostrador de la ferretería todo el día. Mejor vendemos y compramos tierra». Yo no quería ir. Mi intuición, esa que desarrollé tras 40 años negociando con proveedores y albañiles, me decía que algo olía mal. Pero son mis hijos. ¿Cómo iba a decirles que no? ¿Cómo iba a pensar que su plan no era mostrarme un futuro, sino borrarme de él? El auto empezó a dar tirones falsos. Rogelio, que es mal actor hasta para mentir, golpeó el volante. «Maldición, creo que se bajó la llanta trasera, mamá», dijo, mirando por el retrovisor. Se siente como si hubiéramos pasado por encima de un vidrio. Darío, desde atrás, se inclinó hacia mi asiento. «Mamá, tú que eres más delgada y te mueves mejor, bájate a checar si está muy baja. Rogelio tiene mal la espalda, ya sabes». Lo hice sin pensar. A mis años, sigo siendo ágil. Me bajé del auto, cerré la puerta y caminé hacia la rueda trasera derecha. El calor era sofocante. El aire olía a tierra seca y a pasto quemado. Me agaché. Toqué el caucho. Estaba duro. Perfecto. No había ningún vidrio, ni estaba baja. «Está bien», empecé a decir, levantando la vista. No terminé la frase. Escuché el motor rugir con una violencia innecesaria. El auto arrancó levantando una nube de polvo que me cegó por completo. Me quedé paralizada, con una mano en el aire y la otra apoyada en mi rodilla. Entre el ruido del motor y la grava saltando, escuché el grito de Darío por la ventanilla. Una frase que se me clavó en el pecho más fuerte que cualquier cuchillo. «Arréglatelas, vieja, a ver si así firmas los papeles». Y se fueron. Se fueron y me dejaron ahí, tosiendo, con los ojos llenos de tierra y el corazón roto en 1000 pedazos. Me quedé parada en medio del camino, viendo cómo el auto se convertía en un punto minúsculo en el horizonte hasta desaparecer tras una loma. El silencio que siguió fue aterrador. Solo se escuchaban las chicharras, ese zumbido eléctrico que anuncia el calor insoportable de la tarde. Miré a mi alrededor, campo abierto, alambres de púas oxidados, ni una casa, ni un árbol con buena sombra. Nada. Me toqué el bolsillo de mi pantalón de trabajo. Ahí estaba mi pequeña libreta de hule negro, esa donde anoto los pedidos de clavos, las deudas de los clientes y los números importantes. Pero mi celular se había quedado en el asiento del auto, dentro de mi bolsa. Me habían dejado sin agua, sin teléfono y sin dinero, a 5 kilómetros de la civilización, bajo un sol que rajaba las piedras. La primera reacción no fue rabia, fue incredulidad, una especie de estupor brumoso. De verdad mis hijos, a los que amamanté, a los que cuidé cuando tenían fiebre, a los que pagué sus estudios y sus divorcios, ¿me acababan de tirar como a un perro en la carretera? Rogelio, el mayor, siempre fue ambicioso, pero cobarde. Darío era el mimado, el que nunca quiso trabajar de verdad. Yo sabía que codiciaban la ferretería. El negocio ha crecido mucho, tenemos contratos con constructoras grandes. Ellos veían mi mostrador como un cajero automático y a mí como el obstáculo que no soltaba la tarjeta. Pero esto era criminal. Sentí una punzada de miedo. A mi edad, un golpe de calor puede ser fatal. O podía pasar alguien con malas intenciones, o simplemente podía caer la noche y yo seguiría aquí,
presa de los coyotes o del frío. Me senté un momento sobre una piedra grande al borde del camino. Tenía ganas de llorar, de gritar hasta desgarrarme la garganta, pero las lágrimas no salían. Estaba demasiado seca por dentro. La traición te seca, te quita la humedad del alma. Miré mis manos, manos de trabajadora, manos que han mezclado pintura, que han cargado cajas de herramientas, que han contado billetes y monedas durante décadas para que a esos dos malagradecidos no les faltara nada. Recordé cuando mi esposo, que en paz descanse, murió hace 20 años. Todos pensaron que yo vendería, que una mujer no podía manejar un negocio de cosas de hombres. Y aquí sigo. Levanté el imperio yo sola. ¿Y así me pagaban? ¿Abandonándome para presionarme a cederles el control? No me voy a morir aquí, dije en voz alta. Mi voz sonó rasposa, pero firme. Me levanté. Me sacudí el polvo de los pantalones. Ajusté los cordones de mis zapatos, unos mocasines cómodos pero resistentes que uso para estar parada en la tienda. Miré hacia el norte, hacia donde sabía que, a unos 5 kilómetros, cruzaba la carretera federal y había una gasolinera vieja, La Esperanza. Empecé a caminar. El primer kilómetro fue una batalla contra mis propios pensamientos. Cada paso levantaba un recuerdo doloroso. Paso. Rogelio pidiéndome dinero para un auto nuevo que chocó a la semana. Paso. Darío rogándome que hipotecara la casa para un negocio de celulares que nunca existió. Paso. Yo firmando cheques, perdonando ofensas, justificándolos ante los vecinos. Son buenos muchachos, solo están desorientados, decía yo. Qué ciega fui. No estaban desorientados, estaban esperando a que yo me debilitara. El sol me golpeaba la nuca sin piedad. Sentía el sudor bajando por mi espalda. La sed empezó a hacerse presente, una lengua de lija en mi boca. Pero con cada metro que avanzaba, algo dentro de mí cambiaba. La tristeza se iba transformando en algo más duro, más frío y mucho más útil. Ira. No la ira explosiva de los locos, sino la ira calculada de quien sabe cobrar una deuda. Recordé mi libreta negra en el bolsillo. La saqué mientras caminaba, solo para sentir su textura. Ahí tenía anotado el número directo de mi hermano mayor, Anselmo. Anselmo no es comerciante como yo. Anselmo eligió el camino de la ley, pero de la ley dura. Es comisario en la capital del distrito, un hombre al que los delincuentes le tienen respeto y miedo a partes iguales. Hace años que no le pido nada. Él siempre me dijo, Jacinta, esos hijos tuyos son buitres. El día que te descuides, te sacarán los ojos. Yo me peleé con él por defenderlos. Le dejé de hablar un mes por eso. Anselmo tenía razón. Al 3er kilómetro, mis piernas empezaron a temblar. No por debilidad, sino por el esfuerzo sostenido. Tengo buena salud, gracias a Dios y al trabajo diario. Pero 68 años pesan cuando el suelo es irregular y el calor supera los 30 grados. Me detuve bajo la sombra raquítica de un mezquite. Respiré hondo. Me dolían las caderas. Vamos, Jacinta, me dije. Si pudiste cargar los sacos de cal cuando el camión se averió en el 98, puedes con esto. Pensé en ellos, en mis hijos. Seguro ya estarían en mi casa, buscando las escrituras, bebiéndose mi licor, celebrando que la vieja aprendería la lección. Seguro pensaban volver por mí en la noche, o al día siguiente, fingiendo arrepentimiento, esperando encontrarme asustada, dócil, lista para firmar lo que fuera con tal de no volver a sentirme desprotegida. No conocían a su madre. Seguí caminando. El paisaje era monótono, pero mi mente trabajaba a 1000 por hora. No iba a llegar a casa a gritarles. No iba a llegar a llorarles. Eso es lo que haría una víctima. Yo no soy una víctima. Soy una empresaria. Y ellos acababan de romper el contrato más sagrado de todos. Cuando por fin vi el letrero despintado de la gasolinera La Esperanza, sentí un alivio que casi me dobla las rodillas. Me acerqué arrastrando los pies. Un muchacho joven, con el uniforme manchado de grasa, estaba limpiando el parabrisas de una camioneta. Me vio llegar, llena de polvo, con el cabello revuelto, roja por el sol. Señora, corrió hacia mí. ¿Está bien? ¿Qué le pasó? ¿Tuvo un accidente? Me apoyé en una columna de concreto, respirando con dificultad. Agua, pedí. Y un teléfono. Necesito un teléfono. El muchacho corrió a la tiendita
y regresó con una botella de agua fría y un teléfono inalámbrico. Bebí con desesperación, sintiendo cómo la vida regresaba a mi cuerpo. El agua fría bajó por mi garganta como una bendición. Me limpié la boca con el dorso de la mano. «Gracias, hijo», le dije. Mi voz ya sonaba más clara, más parecida a la Jacinta que manda en la ferretería. Marqué el número de memoria, aunque tenía la libreta en la mano. Sonó 2 veces. «¿Bueno?», la voz grave y ronca de mi hermano contestó. «Anselmo», dije. Solo eso. Hubo un silencio breve al otro lado. Él conoce mi tono. Sabe cuándo llamo para saludar y cuándo llamo porque el mundo se está cayendo. «Jacinta, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Te oyes agitada». «Estoy en la gasolinera de la salida sur. Caminé 5 kilómetros». «¿Caminaste? ¿Por qué? ¿Se descompuso tu camioneta?» «No. Mis hijos me bajaron del auto. Me dejaron tirada en el camino de tierra, Anselmo. Me gritaron que me las arreglara sola. Querían asustarme para que les firme el negocio». Escuché el sonido de una silla arrastrándose bruscamente al otro lado de la línea y luego un golpe seco en un escritorio. «¿Que te hicieron qué?». Su voz bajó de tono, volviéndose peligrosamente tranquila. Esa es la voz que usa cuando va a dar una orden que no tiene vuelta atrás. «Me abandonaron, hermano. Como a un animal. Pensaron que soy una vieja inútil». «No te muevas de ahí», ordenó Anselmo. «Voy a mandar una patrulla por ti ahora mismo. Y voy a ir yo personalmente con otras 2 unidades a tu casa». «No, Anselmo», lo interrumpí. «No quiero que vayas a hablar con ellos. No quiero sermones de tío regañón. Jacinta, esto es abandono de persona incapaz, es intento de extorsión, es violencia familiar. No voy a ir a darles un sermón. Quiero que sientan el miedo, Anselmo». Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Los papeles de la ferretería. «Jacinta, escúchame bien. Voy a levantar el acta ahora mismo. Tú eres la denunciante. Cuando llegue a tu casa, no van a salir caminando. Van a salir con las muñecas de acero. ¿Estás segura de esto? Son tus hijos». Cerré los ojos un momento. Vi sus caras burlonas mientras aceleraban. Escuché el «arréglatelas, vieja». Sentí el polvo en la garganta. El amor de madre es infinito, dicen. Pero la dignidad de una mujer que se ha partido el lomo toda la vida tiene un límite. Y ellos lo habían cruzado a 120 kilómetros por hora. «Estoy segura, hermano», dije, abriendo los ojos y mirando fijamente hacia la carretera. «Que suenen las sirenas. Quiero que todo el pueblo vea quiénes son en realidad». «Voy en camino», dijo él y colgó. Le devolví el teléfono al muchacho de la gasolinera. «¿Todo bien, señora?», me preguntó, asustado por mi expresión. Me alisé la blusa, me acomodé el cabello lo mejor que pude y saqué de mi libreta un billete de 100 pesos que tenía guardado para emergencias. Se lo di. «Quédate con el cambio, muchacho». Y sí, todo está muy bien. Por fin voy a poner orden en mi negocio. Me senté en la banqueta a esperar. A lo lejos, el sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de un rojo sangre. No sentía pena, sentía una calma fría, absoluta. Mis hijos creían que habían dejado atrás a una viejita indefensa. No sabían que acababan de despertar a la dueña de todo lo que ellos creían poseer. A los 15 minutos, vi las luces azules y rojas destellando a lo lejos, acercándose rápido por la carretera. No era una patrulla cualquiera, eran 3 camionetas de la policía estatal. Mi hermano no jugaba. Sonreí, pero no era una sonrisa dulce. Era la sonrisa de quien tiene las cartas ganadoras y está a punto de mostrar el juego. Mis hijos querían que me las arreglara sola. Pues bien, ya me las estaba arreglando. Y la solución que encontré llevaba uniforme, placa y unas esposas plateadas que brillaban más que cualquier herencia. El aire acondicionado de la patrulla me golpeó la cara como una bofetada de hielo, secando el sudor y el polvo que traía pegados a la piel. El oficial Ramírez, un muchacho joven con cara de no haber roto un plato en su vida, me miraba de reojo con esa lástima que la gente joven reserva para los viejos que creen desvalidos. No sabía que a mi lado, en el asiento de copiloto, no viajaba una abuelita asustada, sino una bomba de tiempo a punto de estallar. «Ya estamos cerca, doña Jacinta», dijo suavemente, como si hablara con una niña pequeña. «El comisario Anselmo ya tiene el perímetro asegurado. No se preocupe, no va a tener que verlo si no quiere». Miré mis manos sobre el regazo. Todavía temblaban un poco, no por miedo,
sino por la adrenalina que me corría por las venas. Esa misma electricidad que sentía antes de cerrar un trato grande con los proveedores de acero. Al contrario, Ramírez, respondí, y mi voz sonó tan dura que el muchacho parpadeó. Quiero verlos. Quiero verles la cara cuando se den cuenta de que la vieja tiene más recursos que ellos. Mientras la patrulla avanzaba silenciosa, sin sirenas para no alertarlos, empecé a hacer un inventario mental de mi situación. Mis hijos creían que el poder residía en la fuerza bruta, en dejarme tirada y acelerar. Pensaban que al quitarme el teléfono y dejarme en el monte, me quitaban la autoridad. Qué equivocados estaban. El verdadero poder no es el que grita, es el que tiene la firma autorizada en el banco. Me toqué el bolsillo donde guardaba mi libreta negra. Ahí no solo estaban los teléfonos. Ahí tenía anotadas las fechas de vencimiento de las tarjetas de crédito corporativas que ellos usaban como si fueran suyas. Tarjetas que estaban a nombre de la ferretería. Tarjetas que yo podía cancelar con una sola llamada en cuanto recuperara mi línea. Pero tenía algo mejor que eso. Recordé la caja fuerte empotrada en el piso de mi habitación, debajo de la alfombra persa que me regaló mi esposo. Rogelio y Darío sabían que existía, claro. Llevaban años insistiendo en que les diera la combinación por seguridad. Lo que ellos no sabían es que la semana pasada, después de descubrir un faltante en el inventario de herramientas eléctricas, llamé al cerrajero. Cambié la combinación. Y no solo eso. Dentro de esa caja no estaban las escrituras de la ferretería, como ellos creían. Esos papeles los tiene el notario bajo llave desde hace años. En esa caja fuerte, lo único que había eran 5,000 pesos en efectivo para el gasto, y más importante aún, una carpeta azul con todas las facturas falsas que Rogelio había metido en la contabilidad el último año para robarme dinero. Yo las había ido guardando, callada, esperando el momento de confrontarlo. Pensé que sería una charla de madre a hijo. Ahora entendía que esas facturas no eran para una charla. Eran la evidencia perfecta para refundirlos en la cárcel por fraude y abuso de confianza. La patrulla giró en la esquina de mi calle. Mi corazón dio un vuelco, no de amor, sino de una furia fría y precisa. Ahí estaba mi casa. Una construcción de 2 plantas que levantamos ladrillo a ladrillo con el sudor de mi frente. Las luces de la sala y de mi recámara estaban encendidas a plena luz del atardecer. La camioneta de Rogelio estaba mal estacionada en la entrada, con la cajuela abierta, lista para cargar lo que pudieran saquear. «Deténgase aquí», ordené. «Pero señora, el comisario dijo que la llevara hasta…» empezó a protestar Ramírez. «Dije que aquí. Apague las luces. Quiero ver qué sacan». El oficial obedeció a regañadientes. Nos quedamos a unos 50 metros, ocultos tras la sombra de un árbol frondoso. Desde ahí, mi casa parecía un escenario de teatro iluminado. Podía ver las siluetas de mis hijos moviéndose frenéticamente a través de las cortinas del segundo piso. Me quedé observando, y en ese silencio sentí cómo se me caía la venda de los ojos. Durante años me había contado a mí misma la mentira más dulce de todas. Son buenos muchachos, solo les falta madurar. Permití que me hablaran mal. Permití que Darío me gritara cuando no le daba dinero para sus vicios. Permití que Rogelio me tratara como a una empleada en mi propio negocio. «Mamá, tú ya no entiendes los tiempos modernos», me decían. Y yo, tonta, bajaba la cabeza y firmaba los cheques. Me subestimaron. Ese fue su error fatal. Creyeron que Jacinta, la viuda, la que va a misa los domingos y hace tamales en Navidad, era todo lo que existía. Se olvidaron de Jacinta, la ferretera, la mujer que aprendió a distinguir un bulto de cemento adulterado con solo tocarlo, la mujer que negoció con sindicatos corruptos y nunca se dejó intimidar, la mujer que sabe que en los negocios, y ahora en la vida, el que se enoja pierde, y el que planea, gana. «Mire», susurró el oficial, señalando hacia la casa. La puerta principal se abrió de golpe. Salieron cargando cosas. Rogelio llevaba mi pantalla plana, esa que compré para ver mis novelas. Darío traía una bolsa de basura negra, llena a reventar, seguramente con mi ropa, mis joyas y quién sabe qué más. Parecían ladrones vulgares, rateros de poca monta, robándole a su propia madre. Una punzada de dolor me atravesó el pecho, aguda y profunda. Eran mis bebés. Yo les enseñé a caminar. Yo les curé las rodillas raspadas.
Verlos así, convertidos en depredadores saqueando el nido que los protegió, fue la muerte definitiva de la Jacinta madre. En ese asiento de patrulla, con el olor a plástico y desinfectante, enterré mis esperanzas de tener una familia normal. Pero junto con el dolor, llegó la claridad, una claridad cristalina. Si ellos querían guerra, tendrían guerra, pero no una guerra de gritos y llantos en la calle. No, yo iba a usar la ley, el sistema y cada centavo de mi fortuna para aplastarlos. No por venganza, sino por justicia, porque si no los detenía yo, ¿quién lo haría? Si eran capaces de tirar a su madre en un camino de tierra, ¿qué no le harían a un extraño? Vi que Anselmo salía de entre las sombras del jardín del vecino, acompañado de otros 4 oficiales. Se movían con sigilo, pegados a la pared. Mi hermano, con su uniforme impecable y esa cara de bulldog que pone cuando está trabajando, levantó la mano para dar la señal. «Oficial Ramírez», dije, sin apartar la vista de la escena. «Présteme su radio». El muchacho me miró sorprendido. «¿Para qué, señora?» «Porque mi hermano está esperando mi confirmación. Él sabe que yo nunca dejo que nadie más dé la orden de inicio en mis asuntos». Ramírez, dudando, me pasó el comunicador. Apreté el botón lateral. El plástico se sentía frío bajo mis dedos callosos. «Anselmo», dije. Mi voz salió firme, sin un solo temblor. «Aquí, Jacinta. Los estoy viendo. Tienen mis cosas en las manos». La voz de mi hermano crepitó en el aparato. «Te copio, hermana. ¿Das la orden?» Respiré hondo. Miré a Rogelio acomodando la televisión en su cajuela y a Darío riéndose, probablemente celebrando su victoria. Pensé en los 5 kilómetros bajo el sol. Pensé en el polvo en mi garganta. Pensé en mi esposo, que se moriría de vergüenza si viera esto. «Dales con todo, hermano», ordené. «Que no se te olvide leerles sus derechos. No quiero que salgan por un tecnicismo». «Copiado». Hubo una pausa breve. «¿Estás segura, Jacinta? Una vez que salga, no hay vuelta atrás». «La vuelta atrás se quedó en el kilómetro 5 de la carretera rural, Anselmo. Procede». Solté el botón del radio y se lo devolví al oficial. Me recosté en el asiento y crucé los brazos. Una calma extraña me invadió. No era felicidad, era la satisfacción del deber cumplido, aunque el deber fuera romper mi propio corazón para salvar mi dignidad. De repente, la calle se iluminó como si fuera de día. Las luces de las patrullas escondidas se encendieron al mismo tiempo, bañando la fachada de mi casa en rojo y azul. Las sirenas aullaron, rompiendo la paz del atardecer. Vi a mis hijos saltar del susto. Darío soltó la bolsa negra, que cayó pesadamente al suelo. Rogelio se quedó paralizado, con la boca abierta, mirando las luces estroboscópicas que los rodeaban. «¡Policía! ¡Al suelo! ¡Manos donde pueda verlas!». El grito de Anselmo resonó en toda la cuadra, amplificado por un megáfono. Mis vecinos empezaron a salir de sus casas. Doña Lupe, la del 24, se asomó con sus rulos puestos. El mecánico de enfrente salió con una llave inglesa en la mano. Todos iban a ver, todos iban a saber. Mis hijos querían humillarme dejándome tirada, querían que llegara a casa suplicando. Pues bien, aquí estaba yo, y los que iban a terminar de rodillas eran ellos. «¿Quiere que nos acerquemos ahora?», preguntó Ramírez, encendiendo el motor de nuestra patrulla. «Espere un momento», dije, observando cómo 2 oficiales sometían a Rogelio contra el cofre de su auto. Darío intentó correr hacia el jardín, pero Anselmo le cortó el paso y lo esposó con un movimiento rápido y experto. Ver a mi hermano menor, el comisario, esposando a su propio sobrino, fue una imagen que se me quedaría grabada para siempre. Había una justicia poética en ello. La familia corrigiendo lo que la familia había torcido. «Ahora sí, oficial», dije, alisándome la blusa y sacudiéndome una última mota de polvo del pantalón. «Lléveme a la entrada. Es hora de que la dueña de la casa haga acto de presencia». La patrulla avanzó despacio. Cuando llegamos frente a la casa, los oficiales ya tenían a mis 2 hijos sentados en la banqueta, con las manos en la espalda y las cabezas gachas. Las esposas brillaban bajo la luz de las sirenas. Ramírez se bajó rápido para abrirme la puerta, pero yo ya la había abierto. Bajé con cuidado, apoyando mis mocasines firmemente en el asfalto. Me sentí alta, me sentí fuerte. Caminé hacia ellos. El sonido de mis pasos era lo único que se escuchaba aparte de la estática de los radios.
Anselmo me miró y asintió levemente, apartándose para dejarme el camino libre. Rogelio levantó la vista. Tenía la cara roja, sudorosa y los ojos desorbitados por el miedo. ¡Mamá!, gritó con esa voz chillona que ponía de niño cuando rompía algo. «Diles que es un error. Estábamos sacando las cosas para protegerlas. Pensamos que te había pasado algo». Darío, más cínico, me miró con odio. «Vieja loca», escupió. «¿Llamaste a la policía? Somos tus hijos». Me detuve frente a ellos. Los miré desde arriba, como se mira a un empleado que acaba de ser despedido por incompetente. No sentí lástima. La lástima se había evaporado con el calor de la tarde. Metí la mano en mi bolsillo y saqué la libreta negra. La abrí despacio, buscando una página en blanco. «Oficial», le dije a uno de los policías que los custodiaban, «asegúrese de que en el reporte conste que intentaron robar propiedad privada y que hubo premeditación, alevosía y ventaja al abandonarme en despoblado». «Mamá, por Dios», suplicó Rogelio, llorando ahora de verdad, «no nos hagas esto». Cerré la libreta de golpe. El sonido fue seco, definitivo. «Yo no les estoy haciendo nada», dije con voz tranquila, mirándolos a los ojos. «Ustedes solitos se lo buscaron. Yo soy de esta familia». Me di la vuelta para mirar a Anselmo. «Llévatelos, hermano. Y que no se te olvide decomisar el auto de Rogelio. Creo que lo compró con dinero que tomó de la caja chica, y tengo los papeles para probarlo». Mientras los subían a las patrullas entre empujones y gritos, supe que la noche sería larga. Tendría que declarar, tendría que mostrar pruebas, tendría que aguantar las habladurías del pueblo. Pero por primera vez en 20 años, sentí que las riendas de mi vida volvían a estar firmes en mis manos. Ellos creyeron que habían dejado atrás a una anciana indefensa. No sabían que acababan de liberar a la fiera que llevaba años dormida. Inti. La mañana siguiente al arresto no amaneció soleada. El cielo estaba encapotado, de un gris plomizo que amenazaba lluvia, muy parecido al color del acero galvanizado que he vendido por toneladas durante 40 años. Me levanté a las 5 de la mañana, como siempre. Mi cuerpo tiene un reloj interno que no entiende de crisis familiares ni de corazones rotos. La casa estaba en un silencio absoluto. Ya no se escuchaban los ronquidos de Darío en la habitación de huéspedes, donde se había instalado temporalmente hace 3 años tras su segundo divorcio. Tampoco estaba el ruido del televisor de Rogelio, que siempre venía a desayunar y se quedaba hasta el mediodía criticando a las empleadas domésticas. Me preparé un café negro, bien cargado. Mientras el aroma amargo llenaba la cocina, miré la mesa vacía. Antes, ese vacío me hubiera provocado angustia, esa soledad de las viudas que llenamos con ruido ajeno. Hoy, el silencio me sabía a limpieza. Era el silencio de un almacén recién ordenado. No fui a la estación de policía. Sabía que Anselmo, mi hermano, tenía todo bajo control. En su lugar, me vestí con mi mejor traje sastre color azul marino, ese que uso para las reuniones con los proveedores de la capital, y me calcé unos zapatos de tacón bajo, pero firmes. Hoy no iba a cargar cemento. Hoy iba a demoler cimientos. Mi primera parada no fue la cárcel, sino el banco. Llegué 5 minutos antes de que abrieran. Don Ernesto, el gerente, me vio a través del cristal y se apresuró a abrirme la puerta personalmente. «Doña Jacinta, qué milagro verla tan temprano», dijo, con esa sonrisa nerviosa de quien ya escuchó los chismes del pueblo. «¿En qué podemos servirle?» Me senté frente a su escritorio de caoba y puse mi vieja libreta negra sobre la superficie pulida. «Quiero hacer unos cambios, Ernesto. Necesito revocar todos los poderes notariales que tengan mis hijos sobre las cuentas de la ferretería La Viga Maestra. También quiero cancelar las tarjetas de crédito adicionales a nombre de Rogelio y Darío. Y quiero hacerlo ya». Ernesto palideció y jugueteó con su corbata. «Pero, doña Jacinta, eso requiere un proceso. Y sus hijos son socios minoritarios en el papel. Recuerde que hace 5 años usted les cedió un pequeño porcentaje. Porcentaje de utilidades, Ernesto, no de decisión». Lo corté en seco, mi voz sonando como el golpe de un martillo sobre el yunque. «Y sobre el proceso, hazlo ahora. Si entra un solo cargo más de esos 2, retiro todo mi capital y me lo llevo al banco de enfrente. Sabes que mi cuenta es la que mantiene esta sucursal a flote». Ernesto tragó saliva. Sabía que no bromeaba.
En 10 minutos, el tecleo frenético de su computadora fue la música más dulce que había escuchado en años. Las tarjetas quedaron bloqueadas, los accesos digitales eliminados. Si mis hijos querían comprar un chicle dentro de la cárcel, tendrían que pedir limosna. Salí del banco sintiendo que caminaba más ligera. El siguiente destino era mi propio negocio, la ferretería. Al llegar, el ambiente estaba tenso. Los empleados, muchachos buenos que llevan años conmigo, me miraban con ojos asustados, cuchicheando en los pasillos. Seguramente la noticia del arresto había corrido como pólvora. Rogelio solía pasearse por aquí como el gran patrón, dando órdenes contradictorias y humillando a los cargadores. Entré directo a la oficina de gerencia, ese cubículo de cristal desde donde se vigila todo el piso de ventas. Ahí estaba Marisa, la contadora. Una mujer joven que Rogelio había contratado hacía un año. Siempre me dio mala espina. Demasiadas sonrisas y faldas demasiado cortas para un lugar lleno de polvo y clavos. Cuando me vio entrar, cerró la laptop de golpe. Doña Jacinta, no la esperábamos hoy. El señor Rogelio dijo que... El señor Rogelio no va a venir hoy, Marisa. Ni mañana, dije, acercándome a su escritorio. Puse mis manos sobre la mesa y me incliné hacia ella. Y me temo que tú tampoco. ¿Disculpe? Se hizo la ofendida, pero vi el temblor en sus manos manicuradas. Sé que tú le ayudabas a maquillar las facturas. Esas facturas de material de desperdicio, que en realidad era mercancía de primera que Rogelio revendía por fuera. Tengo las copias en mi casa, y ahora mismo la policía tiene los originales. Marisa se puso blanca como la cal. Él me obligó. Me dijo que usted estaba de acuerdo. Recoge tus cosas, le ordené, señalando la puerta con un dedo que no temblaba. Y si tienes un buen abogado, llámalo. Porque cuando termine la auditoría que voy a empezar hoy mismo, voy a ir por cada centavo que le ayudaste a robarme. Verla salir corriendo, con su bolso de marca colgado al hombro y las lágrimas corriendo por el maquillaje, no me dio placer, me dio certeza. Estaba limpiando la casa, estaba sacando la basura. Me pasé las siguientes 4 horas revisando inventarios. Saqué los viejos candados de las bodegas traseras. Esos candados grandes, de hierro forjado, que Rogelio había insistido en cambiar por unos digitales que solo él controlaba. Busqué en mi caja de herramientas personal y encontré los candados viejos, los de llave de cruz, los que nunca fallan. Fui personalmente a cada cortina de acero y cambié los cerrojos. Mientras apretaba los tornillos, pensaba en ellos. Seguramente a esta hora ya se les habría pasado la borrachera de soberbia. Seguramente estarían en la celda común, esperando a que mamá llegara con la chequera y un termo de café caliente. Mi celular, que había recuperado de la patrulla la noche anterior, empezó a vibrar. Era un número desconocido. Lo dejé sonar. Volvió a sonar. Y otra vez. Finalmente contesté. ¿Bueno? ¿Mamá? ¡Mamá! Era la voz de Darío. Sonaba quebrada, aguda, llena de un pánico infantil. «Mamá, por fin contestas. Esto es un infierno. Tienes que venir a sacarnos. Rogelio está llorando. Dice que le duele la espalda dormir en el suelo. Mamá, sácanos de aquí». Escuchar su voz me provocó una punzada en el estómago. El instinto materno es traicionero. Quiere correr a proteger a la cría, aunque la cría sea un lobo que te acaba de morder. Cerré los ojos y respiré hondo. Olí el aroma de mi ferretería. Aceite, madera cortada, metal frío. Ese era mi olor, el olor de mi esfuerzo. «¿Mamá? ¿Estás ahí?», insistió Darío. «Habla con el tío Anselmo. Dile que fue una broma, que se nos pasó la mano». «No fue una broma, Darío», dije. Mi voz salió tranquila, sin gritos. Era la voz que uso cuando explico a un cliente por qué no puede usar tubería de plástico para gas. Me dejaron tirada en un camino de tierra. Me dijeron: «Arréglatelas, vieja». Estábamos enojados. No lo decíamos en serio. «Vamos, vieja, no seas rencorosa». Esa palabra, vieja, la usaban como un insulto, como sinónimo de inservible. «Tienes razón, hijo. No soy rencorosa. Soy justa. Y como me dijiste que me las arreglara, eso estoy haciendo. Me las estoy arreglando muy bien. Ya cambié los candados de la bodega, ya bloqueé las cuentas. Y ya despedí a la contadora». Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. «¿Qué?», susurró Darío, como si no entendiera el idioma. «¿De qué hablas? ¿Bloqueaste las cuentas?» «Mamá,
Necesito pagarle a un abogado. El de oficio es un idiota. Entonces búscate un trabajo y págatelo, respondí. Porque de mi dinero, de ese dinero que suda la vieja todos los días, no van a ver ni un peso más. No puedes hacernos esto, gritó, y escuché a Rogelio balbucear algo de fondo. Somos tus hijos. Sí, son mis hijos, y por eso les voy a dar la lección que debí darles hace 20 años. Colgué. Me quedé mirando el teléfono unos segundos antes de apagarlo. Mis manos estaban sucias de grasa por los candados. Me las limpié con un trapo de estopa. A mediodía, decidí que era hora de visitar a mi hermano. Anselmo me había mandado un mensaje diciendo que necesitaba mi firma para ratificar la denuncia formalmente ante el Ministerio Público. Llegué a la comandancia con una canasta grande. Los policías que estaban en la entrada me miraron con curiosidad. Seguramente pensaban que llevaba comida para mis hijos, como hacen todas las madres que esperan afuera. Entré directo a la oficina de Anselmo. Él estaba revisando unos expedientes, con las gafas colgadas en la punta de la nariz. Al verme se levantó y me dio un abrazo fuerte, de esos que te reacomodan los huesos. ¿Cómo estás, Jacinta? ¿Te ves diferente? Me siento diferente, hermano. ¿Dónde están? En los separos provisionales. Han estado gritando tu nombre toda la mañana. Rogelio dice que se va a enfermar. Darío amenaza con demandar a la policía por secuestro. Son un espectáculo patético. Puse la canasta sobre su escritorio. Traje tamales de elote y café de olla. Para tus muchachos, para los oficiales que hicieron el arresto. No quiero que piensen que soy una malagradecida. Anselmo sonrió, una sonrisa torcida y llena de orgullo. ¿Y para ellos? Señaló con la cabeza hacia el pasillo que llevaba a las celdas. Para ellos traje esto. Saqué de mi bolso un sobre manila grueso. ¿Qué es? La copia de las facturas falsas. Y un inventario de todo lo que falta en la tienda. Quiero ampliar la denuncia, Anselmo. No es solo abandono de persona mayor. Es fraude, robo hormiga y administración fraudulenta. Anselmo tomó el sobre y silbó bajito. Vas con todo. Si no corto la infección de raíz, la gangrena me va a matar a mí. Quiero verlos, Anselmo. Pero no quiero que ellos me vean a mí. Tengo un cuarto de observación, espejo de doble vía. Vamos. Caminamos por un pasillo largo, pintado de un verde institucional deprimente. El olor a humedad y desinfectante barato era penetrante. Anselmo abrió una puerta pesada y entramos a un cuarto oscuro. Del otro lado del cristal, en una sala de interrogatorios gris, estaban mis dos hijos. Se veían terribles. Rogelio estaba despeinado, con la camisa de marca arrugada y manchada de sudor. Se mecía en la silla, murmurando cosas. Darío caminaba de un lado a otro como un león enjaulado, golpeando la mesa de metal de vez en cuando. «Mi madre va a venir», decía Darío, tratando de convencerse a sí mismo. «Ella nunca nos dejaría aquí. Solo nos está castigando un rato. Seguro viene con el licenciado Paredes y nos saca. Ya verás». «Tengo sed», gimió Rogelio, «y me duele la espalda. ¿Por qué tarda tanto?» Los observé desde la oscuridad. Eran hombres hechos y derechos. Rogelio tiene 45 años, Darío 42. Y sin embargo, ahí estaban, comportándose como niños malcriados, esperando que mami arreglara el desastre que ellos mismos provocaron. Sentí una pena profunda, pero no por ellos, sino por mí, por todo el tiempo que perdí, por todo el amor que tiré en un pozo sin fondo. Pero esa pena duró poco. Fue reemplazada por la imagen de la nube de polvo en el camino de tierra. «Anselmo», dije sin apartar la vista del cristal, «¿conoces al licenciado Valenzuela? ¿El tiburón Valenzuela?» «Claro, es el penalista más caro y agresivo del estado. Llámalo, quiero que sea mi abogado coadyuvante, quiero que se asegure de que no salgan bajo fianza». Anselmo me miró sorprendido. «Jacinta, Valenzuela no tiene piedad. Si él toma el caso, tus hijos van a pisar el penal estatal. No se van a quedar aquí en la municipal. Allá adentro la vida es dura de verdad». Me volví para mirar a mi hermano a los ojos. «Ellos me dejaron en el monte a merced de los coyotes, Anselmo. El penal estatal será un hotel de 5 estrellas comparado con lo que yo sentí cuando vi su auto alejarse. Llámalo». En ese momento, la puerta de la sala de interrogatorio se abrió. Entró un oficial y les entregó unos papeles. «¿Qué es esto?», preguntó Rogelio, leyendo con dificultad. «Es una notificación.
dijo el oficial. Su madre ha ampliado los cargos, y se les notifica que tienen una orden de restricción. No pueden acercarse a ella, ni a su domicilio, ni a la ferretería. Y se les informa que sus cuentas bancarias vinculadas han sido congeladas por investigación de fraude. Vi el momento exacto en que la realidad los golpeó. Fue como ver un edificio colapsar en cámara lenta. Darío soltó el papel como si quemara. Rogelio se quedó con la boca abierta, el color drenándose de su rostro. ¡No!, gritó Darío, mirando hacia el espejo, como si intuyera que yo estaba ahí. «Mamá, sabemos que estás ahí. No puedes hacernos esto. Somos tu sangre». Me acerqué al cristal. Sabía que no podían verme, pero yo los veía perfectamente. Puse mi mano sobre el vidrio frío, justo a la altura de la cara de Darío. «La sangre te da vida, hijo», susurré para mí misma, «pero la lealtad te da familia. Y ustedes renunciaron a las dos cosas». Me di la vuelta. «Vámonos, Anselmo. Tengo que ir a la ferretería. Hoy llega un pedido grande de varilla y tengo que supervisar la descarga. No tengo tiempo para perder con delincuentes». Salimos de la comandancia. El aire de la calle, aunque seguía nublado, se sentía fresco. Había dado el primer paso real. No solo me había defendido, había contraatacado. Mis hijos esperaban una nalgada y un regaño. Yo les acababa de tirar la casa encima. Mientras caminaba hacia mi camioneta, vi llegar un auto negro, lujoso. De él bajó un hombre de traje impecable, con un maletín de cuero. Era el licenciado Valenzuela. Anselmo había sido rápido. El abogado me vio y se acercó, reconociéndome quizás por la descripción o por la determinación en mi paso. «¿Doña Jacinta?», preguntó, extendiendo una mano suave pero firme. «Así es, licenciado». Su hermano me puso al tanto brevemente. «¿Cuál es la instrucción? ¿Quiere negociar un acuerdo reparatorio? ¿Quiere que se disculpen y retiren los cargos?». Lo miré fijamente. Pensé en mis años de trabajo. Pensé en la soledad acompañada. Pensé en la libertad que sentía ahora, dolorosa pero real. «No, licenciado», respondí, abriendo la puerta de mi camioneta. «Quiero que entiendan que la dueña de la ferretería no hace descuentos. Quiero que se aplique todo el peso de la ley, sin rebajas». El abogado sonrió, una sonrisa afilada. «Entendido. Será un placer representarla». Arranqué el motor. Por primera vez en mi vida, no iba hacia casa a cuidar de nadie. Iba a mi negocio, a cuidar de lo único que nunca me había traicionado, mi trabajo. Y mientras conducía, una idea empezó a formarse en mi mente. Una idea para el futuro, para cuando todo esto terminara. Porque Jacinta no solo iba a sobrevivir, Jacinta iba a renacer, y lo iba a hacer sobre las ruinas de la ambición de sus propios hijos. El juego había cambiado. Ya no era la madre abnegada, ahora era la jefa, y la jefa acababa de cerrar el contrato más difícil de su vida. El pasillo de los juzgados penales tiene un olor muy particular. Huele a cera barata para pisos, a sudor rancio, y sobre todo, a miedo. Y sobre todo, a miedo. Es un olor que se te mete en la nariz y te revuelve el estómago, recordándote que en este edificio se deciden destinos. Llevaba sentada en la banca de madera dura casi una hora, con la espalda recta y las manos cruzadas sobre mi regazo, observando el desfile de abogados apresurados y familiares llorosos. A mi lado, el licenciado Valenzuela revisaba unos documentos en su tablet con la tranquilidad de quien lee el periódico un domingo. «No se ponga nerviosa, doña Jacinta», murmuró sin levantar la vista. «Hoy solo es la audiencia de vinculación. Vamos a formalizar la prisión preventiva». «No estoy nerviosa, licenciado», le respondí, y era verdad. Lo que sentía era una pesadez en el pecho, como si hubiera cargado 3 bultos de cemento yo sola. Era la carga de la vergüenza ajena. Las puertas dobles de la sala 3 se abrieron y un oficial de custodia asomó la cabeza para llamarnos. Al entrar, el aire acondicionado estaba tan fuerte que me caló los huesos. Me acomodé en la mesa de la parte acusadora. Del otro lado, la mesa de la defensa estaba vacía, salvo por un abogado de oficio que se veía tan cansado como su traje gris desgastado. Entonces los trajeron. El sonido de las cadenas arrastrándose por el piso de linóleo fue lo primero que escuché. Luego vi a Rogelio. Habían pasado solo 3 días, pero parecía que le habían caído 10 años encima. Tenía la barba crecida,
ojeras profundas, y caminaba encorvado, mirando al suelo. Darío venía detrás, con la mandíbula apretada y los ojos inyectados en sangre, escaneando la sala con furia hasta que su mirada chocó con la mía. Por un segundo, mi instinto de madre quiso correr a abrazarlos, a preguntarles si habían comido, si tenían frío. Pero entonces recordé el polvo en mi garganta. Recordé el «arréglatelas, vieja». Me obligué a quedarme quieta, convertida en una estatua de sal. «Mamá», gimió Rogelio apenas me vio, intentando avanzar hacia mí, pero el custodio lo jaló del brazo para que se sentara. «Silencio en la sala», ordenó el juez, un hombre calvo con cara de tener muy poca paciencia. La audiencia comenzó. El abogado de oficio, un tal licenciado Méndez, intentó jugar la carta sentimental desde el primer minuto. Se puso de pie, se acomodó la corbata chueca y habló con un tono teatral que me dio náuseas. «Su señoría, estamos ante un lamentable malentendido familiar. Mis clientes, hijos amorosos, cometieron una imprudencia, una broma de mal gusto producto del estrés, pero no existe dolo. Solicito que se desestimen los cargos de tentativa de homicidio y abandono de persona. Ellos aman a su madre. Mírenla, está aquí porque se preocupa por ellos». Darío asintió vigorosamente, poniendo cara de niño regañado. «Fue una broma, juez. Solo queríamos darle un susto. Íbamos a volver a los 5 minutos», interrumpió Darío, con la voz quebrada fingida. «Mi mamá sabe que nunca le haríamos daño. ¿Verdad, mami? Dile que fue una broma». Todas las miradas se volvieron hacia mí. El juez, el abogado defensor, el secretario, incluso el oficial de custodia. Esperaban a la viejita blanda. Esperaban a la madre que perdona todo por amor. Sentí cómo la ira subía por mi cuello, caliente y líquida. Valenzuela se puso de pie despacio, como un tiburón que ha olido sangre en el agua. «Su señoría», dijo con su voz grave y educada. «Si me permite, la parte acusadora no solo sostiene los cargos iniciales, sino que hoy presentamos evidencia para reclasificar el delito y agregar nuevos cargos que demuestran que esto no fue una broma, sino el acto final de una conspiración criminal sistemática». El juez arqueó una ceja. «¿A qué se refiere, abogado?» Valenzuela me hizo una seña. Era mi momento. Me levanté. Mis piernas no temblaron. Saqué de mi bolso la carpeta azul, esa que había guardado en la caja fuerte, y la puse sobre la mesa con un golpe seco que resonó en toda la sala silenciosa. «Su señoría», dije, y mi voz sonó clara, acostumbrada a dar órdenes en medio del ruido de la construcción. Mis hijos no me abandonaron en ese camino de tierra porque estuvieran estresados o quisieran hacerme una broma. Me abandonaron porque ese día me negué a firmar un poder notarial amplio para que vendieran los terrenos de la bodega sur. Vi cómo Rogelio abría los ojos desmesuradamente. Darío dejó de fingir llanto y se puso pálido. «Lo que mis hijos no sabían», continué mirando fijamente al juez, «es que yo no me negué por capricho. Me negué porque llevaba 6 meses investigándolos». Se hizo un silencio sepulcral. Se podía escuchar el zumbido de las lámparas fluorescentes. «¿Investigándolos?», preguntó el juez, inclinándose hacia adelante. «Así es». Abrí la carpeta. «Aquí tengo los resultados de una auditoría forense externa que contraté en secreto con un despacho de la capital. Rogelio, mi hijo mayor, ha estado desviando materiales de construcción a una empresa fantasma llamada Constructora R&D, registrada a nombre de su amante. Varilla, cemento, herramientas industriales, todo facturado como pérdida por daño o robo hormiga». Rogelio empezó a negar con la cabeza, temblando violentamente. «Mamá, no, eso no es cierto. Son errores contables. Cállese», ordenó el juez. «Y Darío», proseguí, girándome para mirar a mi hijo menor, que ahora me miraba con una mezcla de odio y terror puro. «Darío ha estado falsificando mi firma en cheques de la cuenta de nómina para cobrar sueldos de 5 empleados que no existen. Empleados fantasmas que cobran cada quincena desde hace 2 años. El abogado de oficio se dejó caer en su silla, derrotado. Sabía que no podía defender eso, no con los papeles en la mano. «El monto total del fraude asciende a 4 millones de pesos, su señoría», intervino Valenzuela, entregando copias certificadas al juez y a la defensa. «El abandono en la carretera no fue una broma.
Fue un intento de intimidación, o peor, de eliminación, cuando se dieron cuenta de que doña Jacinta estaba cerrando el cerco financiero. Si ella moría de un golpe de calor ese día, o si firmaba los papeles por miedo, ellos tomaban el control total y tapaban el desfalco. El juez revisó los documentos rápidamente. Su expresión pasó de aburrimiento a indignación en cuestión de segundos. «Esto es gravísimo», murmuró. Darío se puso de pie de un salto, haciendo rechinar las cadenas. «Es mentira. Esa vieja está loca. Se lo está inventando todo porque es una rencorosa», gritó perdiendo los estribos por completo. «Tú nos diste ese dinero. Dijiste que era nuestra herencia en vida. Siéntese o lo mando a amordazar», tronó el juez. Los custodios sometieron a Darío, obligándolo a sentarse a la fuerza. Yo me quedé de pie, inamovible. «Yo no les di nada, Darío. Ustedes me robaron. Y lo peor no fue el dinero. El dinero va y viene. Yo sé hacer dinero, ustedes no. Lo peor fue que me robaron la confianza. Me subestimaron. Pensaron que porque soy vieja y no uso redes sociales, soy tonta. Pensaron que porque paso el día contando clavos, no sé contar millones». Me dirigí de nuevo al juez. «Señoría, solicito que no se les conceda fianza. Tienen pasaportes vigentes y, por lo que no se les conceda fianza. Tienen pasaportes vigentes y, por lo que sé, tienen cuentas escondidas con el dinero que me robaron. Si salen, se van a ir. Y yo quiero justicia. No justicia de madre, sino justicia de ciudadana». El juez asintió lentamente, escribiendo en su expediente. Luego levantó la vista y miró a mis hijos con un desprecio que pocas veces se ve en un magistrado. Dada la contundencia de las pruebas presentadas y el riesgo de fuga, así como la peligrosidad demostrada al abandonar a una adulta mayor en zona despoblada, se dicta auto de vinculación a proceso. Se impone la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el juicio. Serán trasladados inmediatamente al Centro de Readaptación Social del Estado. El golpe del mazo del juez sonó como un disparo. «¡No!», gritó Rogelio, rompiendo en llanto como un niño pequeño. «Mamá, por favor. En el penal nos van a matar. Mamá, ayúdanos». «Maldita sea», bramó Darío, forcejeando con los policías. «Me las vas a pagar, Jacinta. Cuando salga me las vas a pagar». Valenzuela se interpuso entre ellos y yo, pero no hacía falta. Yo no tenía miedo. Los miré mientras los oficiales los levantaban para llevárselos. Ya no veía a mis niños. Veía a dos extraños codiciosos que habían elegido su camino. «Cuando salgas, Darío», le dije, con una voz tan fría que hasta el abogado defensor se estremeció. «Yo voy a estar esperándote, pero no con la puerta abierta, sino con mis abogados. Y para entonces no les va a quedar ni un solo peso de lo que me robaron. Se los prometo. Se los llevaron arrastrando». Los gritos de Rogelio, «¡Mami, mami!», resonaron en el pasillo hasta que se cerraron las puertas pesadas de la zona de seguridad. La sala quedó en silencio nuevamente. Me dejé caer en la silla, sintiendo cómo me temblaban las rodillas por primera vez. No era miedo, era la descarga de adrenalina. Valenzuela me puso una mano en el hombro. Estuvo implacable, doña Jacinta. Nunca había visto a una víctima defenderse así en mi carrera. «No soy una víctima, licenciado», le corregí, guardando mis lentes en el bolso. «Soy una empresaria que acaba de liquidar una mala inversión». Salimos del juzgado. Afuera, en la escalinata, me esperaba una sorpresa desagradable. Mi cuñada Berta, la esposa de un hermano de mi marido difunto, estaba ahí parada con los brazos cruzados y cara de pocos amigos. Berta siempre ha sido de las que opinan de todo sin saber de nada. Apenas me vio, se lanzó hacia mí. «Jacinta, ¿pero qué has hecho?», chilló, atrayendo la mirada de la gente que pasaba. «Me acaban de avisar que se llevan a los muchachos al penal estatal. Es tu propia sangre, mujer. Dios te va a castigar por ser tan desnaturalizada. ¿Cómo puedes dormir sabiendo que tus hijos van a dormir entre asesinos?». Valenzuela dio un paso adelante para intervenir, pero yo lo detuve con un gesto. Me acerqué a Berta hasta quedar a medio metro de su cara empolvada. «Escúchame bien, Berta, porque no lo voy a repetir», le dije en voz baja pero dura. «Mis hijos durmieron en camas de plumas toda su vida gracias a mi espalda rota. Si hoy duermen en un catre de cemento, es porque ellos tendieron esa cama. Pero son tus hijos,
insistió ella, bajando un poco el tono ante mi mirada. La familia se perdona. La familia se respeta, corté. Y si tanto te preocupan, ve tú a llevarles cigarros y cobijas. Pero no te atrevas a venir a mi casa a pedirme clemencia, porque te cierro la puerta en la nariz. Se acabó la Jacinta, que agachaba la cabeza para llevar la fiesta en paz. Berta abrió la boca para replicar, pero no le salió nada. Se quedó ahí parada, boqueando como un pez fuera del agua, mientras yo bajaba las escaleras con la frente en alto. Caminé hacia mi camioneta. El sol del mediodía brillaba fuerte, disipando las nubes grises de la mañana. Me sentía extraña. Había una parte de mi corazón que estaba de luto, sí. Una madre nunca deja de amar, y verlos encadenados me dolió más que cualquier golpe físico. Pero había otra parte, una parte que había estado dormida bajo capas de culpa y obligación, que estaba respirando aire puro por primera vez en años. Me subí a la camioneta. Mi teléfono sonó. Era Anselmo. «Ya van en camino al penal, hermana», dijo. Su voz sonaba cansada, pero solidaria. «El traslado es seguro. Jacinta, lo que hiciste hoy en la audiencia, dicen que los dejaste mudos con la auditoría. Tenía que hacerlo, Anselmo. Si mostraba debilidad, me comían viva. Lo sé. Estoy orgulloso de ti. Sé que te duele, pero salvaste tu vida y tu patrimonio. Por cierto, los del sindicato de la construcción llamaron. Se enteraron del arresto y del fraude. Dicen que quieren reunirse contigo mañana. Tienen miedo de que la ferretería cierre o quiebre con todo este escándalo». Sonreí mientras metía la llave en el contacto. El motor rugió con fuerza, un sonido potente y confiable. «Diles que vengan mañana a las 8 en punto», respondí. «Y diles que no se preocupen. La ferretería no va a cerrar, al contrario. Ahora que me quité a las 2 sanguijuelas que me chupaban el capital, la viga maestra va a crecer como nunca. Voy a limpiar la casa, Anselmo, de arriba a abajo». «Esa es mi hermana», dijo él. «Descansa, Jacinta». Colgué. No fui a casa, manejé hasta la ferretería. Entré por la puerta grande, saludando a los empleados que quedaban. Se hizo un silencio respetuoso a mi paso. Ya no me miraban con lástima ni con duda. Me miraban con algo nuevo, algo que no había visto en sus ojos en mucho tiempo. Respeto absoluto. Fui a mi oficina, esa pecera de cristal desde donde se ve todo. Me senté en mi silla giratoria, esa que Rogelio quería cambiar por una ergonómica de diseñador. Me serví un vaso de agua fría. Miré hacia el piso de ventas. Veía a los clientes comprando, a los muchachos cargando. Todo funcionaba. Todo era mío. Y por primera vez, supe que estaba a salvo. Mis hijos querían heredar un imperio sobre mi cadáver. Ahora tendrían que ver desde las rejas cómo la vieja inútil levantaba ese imperio hasta el cielo. Habían despertado a la matriarca, y la matriarca acababa de dictar sentencia. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué un plano arquitectónico viejo, uno que había dibujado hace años y que mis hijos se burlaron diciendo que era muy ambicioso. Era un proyecto para abrir una segunda sucursal en el municipio vecino. Alicé el papel sobre el escritorio. Tomé un lápiz rojo. «Muy bien, Jacinta», me dije a mí misma. «A trabajar. Tienes mucho tiempo». «Muy bien, Jacinta», me dije a mí misma. «A trabajar. Tienes mucho tiempo que recuperar y nadie que te estorbe. La venganza es un plato que se sirve frío», dicen, «pero la justicia es un plato que se come caliente y te deja satisfecho para el resto de la vida». Han pasado 12 meses desde aquel día en que el polvo del camino se me metió en los pulmones. Un año exacto desde que mis hijos decidieron que yo era un estorbo y la vida decidió demostrarles lo contrario. Hoy, el sol brilla diferente. No es ese sol castigador que te quema la nuca en medio de la nada. Es un sol brillante, limpio, que se refleja en los cristales inmensos de la nueva sucursal de Ferretería La Viga Maestra. Estoy parada frente a la cinta roja, con unas tijeras doradas en la mano. A mi alrededor no hay soledad ni grillos cantando. Hay aplausos, hay música de banda que contrataron los muchachos del sindicato y hay gente. Mucha gente. Proveedores, clientes de toda la vida, vecinos y hasta el alcalde que vino a salir en la foto. «Córtelo ya, doña Jacinta», grita Anselmo desde la primera fila. Mi hermano ya no lleva el uniforme de comisario hoy, sino una guayabera blanca impecable.
Se jubiló hace 2 meses, pero sigue teniendo esa mirada de águila que no pierde detalle. Cierro las tijeras. El sonido del corte es seco y satisfactorio, muy parecido al sonido de cerrar un libro que ya no te gusta para empezar uno nuevo. La cinta cae y los aplausos estallan. La gente entra a la nueva tienda, admirando los pasillos ordenados, la iluminación LED y, sobre todo, la ausencia de ese aire viciado que dejan los malos manejos. Esta nueva sucursal es mi respuesta al «arréglatelas, vieja». Pues bien, me las arreglé. Y no solo eso, multipliqué lo que tenía. Mientras saludo a los invitados y recibo ramos de flores, no puedo evitar pensar en la ironía de la vida. Mis hijos querían vender los terrenos para gastarse el dinero en autos y viajes. Yo usé esos mismos terrenos, que logré proteger legalmente, para construir esto. Ellos veían tierra para malbaratar. Yo veía cimientos para crecer. Esa siempre fue la diferencia entre nosotros. Ellos querían la cosecha sin haber sembrado. Y yo sé que para comer elote, primero hay que cuidar la milpa. Camino por los pasillos, saludando a mis empleados. Ya no está Marisa, la contadora corrupta. Ahora tengo a Sofía, una muchacha recién egresada, seria y con ganas de comerse el mundo, a la que yo misma entreno. Y en el almacén, en lugar de los amigos vagos de Darío, tengo a don Pepe y a su equipo, hombres mayores que nadie quería contratar por la edad, pero que trabajan mejor y con más lealtad que cualquier jovencito con prisas. Patrona, llegaron los camiones de cemento, me avisa Ramírez, uno de los encargados. Que descarguen por la puerta 3, Ramírez, y revisen bulto por bulto. Aquí no entra nada que no sea de primera calidad. Sí, señora. Me retiro a mi nueva oficina. Huele a madera nueva y a café recién hecho. Me siento en mi silla, una silla ergonómica de verdad, no por lujo, sino porque mi espalda merece respeto. Miro el calendario. Hoy es día de visita en el penal. La sonrisa se me borra un poco, pero no desaparece. La Jacinta de antes se hubiera pasado la mañana llorando, sintiéndose culpable por el éxito mientras sus hijos sufren. La Jacinta de hoy sabe que cada quien está donde eligió estar. Tomo mi bolsa, me ajusto el saco y salgo por la puerta trasera. El éxito se celebra, sí, pero las responsabilidades se atienden. Y yo todavía tengo 2 responsabilidades pendientes, aunque lleven uniforme beige y vivan tras las rejas. El viaje al centro de readaptación social es largo. Manejo mi camioneta nueva, una pick-up doble cabina que compré al contado hace 3 meses. El aire acondicionado funciona de maravilla, pero cuando llego al estacionamiento del penal, el calor y la pesadez del ambiente se sienten igual que siempre. Aquí el aire pesa, huele a desesperanza y a comida rancia. Paso los controles de seguridad. Me revisan la bolsa, me pasan el detector de metales. Los custodios ya me conocen. «Buenos días, doña Jacinta», me saluda el oficial de la entrada. «¿Viene a ver a los hermanos?» «Así es, oficial». Me llevan al área de visitas familiares. No voy a las mesas generales, donde todo es un mercado de gritos y llantos. Anselmo, antes de retirarse, dejó arreglado para que pudiera verlos en un cubículo un poco más privado. No por privilegio, sino por seguridad. No quiero que Darío me monte un espectáculo frente a las otras madres. Cuando entran, el contraste es brutal. Yo vengo de inaugurar un edificio de cristal y acero. Ellos vienen de una celda de 3x3. Rogelio ha perdido mucho peso. Su cabello, antes siempre engominado, ahora está gris y rapado. Camina arrastrando los pies. Darío, en cambio, ha engordado. Tiene la mirada dura, resentida, esa mirada de perro apaleado que todavía quiere morder. Se sientan frente a mí. Hay un cristal de por medio, y hablamos por un interfón, aunque estamos en la misma habitación dividida. «Hola», digo. «¿Viniste?», responde Rogelio con voz apagada. «Pensé que hoy no vendrías». «Mamá, escuché en las noticias de la radio que abriste la sucursal norte». «Sí, la inauguramos hoy. Quedó muy bien». Darío suelta una risa seca, llena de veneno. Claro que quedó bien, con nuestro dinero, con lo que nos tocaba a nosotros. Lo miro a los ojos. Ya no me intimida. Ese dinero nunca fue de ustedes, Darío. Era de la ferretería. Y la ferretería soy yo. Ustedes solo eran parásitos que se alimentaban de la herida. Ahora que la herida sanó, el negocio florece. «Nos tienes aquí pudriéndonos, vieja bruja», escupe Darío. Veo que le tiembla un ojo.
El encierro lo está volviendo loco, pero no lo está haciendo mejor persona. ¿Ya estás contenta? Llevamos un año aquí. El abogado dice que con buen comportamiento podríamos salir en 2 años más. Si te portas bien, le corrijo. Y por lo que me dice el alcaide, te has peleado 3 veces este mes. Así no vas a salir pronto, hijo. Rogelio apoya la frente en el cristal. Mamá, sácanos. Por favor, ya aprendimos. Te juro que ya aprendimos. No aguanto estar aquí. Los otros reos nos quitan la comida, nos obligan a lavar su ropa. Tengo miedo, mamá. Siento una punzada en el corazón. Es mi hijo mayor, el que llevaba al kinder. Verlo así, reducido a la servidumbre de criminales más fuertes, es doloroso. Pero luego recuerdo las facturas falsas. Recuerdo cómo planeaban dejarme sin nada. Si los saco ahora, volverán a ser los mismos, pero con más rencor. No los puedo sacar, Rogelio. El proceso ya no depende de mí, depende del juez. Y la sentencia fue clara. Fraude, abuso de confianza y abandono de persona incapaz. Tienen que cumplir su tiempo. Tú podrías pagar la reparación del daño y otorgar el perdón, grita Darío, golpeando el vidrio. ¿Tienes el dinero? Tengo el dinero, sí, pero no tengo el perdón, no todavía. Saco de mi bolsa 2 fichas de depósito. Les puse 500 pesos a cada uno en la tienda del penal, para que compren jabón, pesos a cada uno en la tienda del penal, para que compren jabón, papel, tarjetas telefónicas. Es todo lo que van a recibir de mí este mes. ¿500 pesos? Darío me mira con incredulidad. ¿Eres millonaria y nos das limosna? Soy una empresaria que cuida sus activos, y ustedes son una mala inversión que estoy liquidando poco a poco. Esos 500 pesos me los gané trabajando. Si quieren más, pónganse a trabajar en los talleres del penal. Aprendan carpintería, aprendan a hacer algo con las manos que no sea robar. Me levanto. Rogelio empieza a llorar en silencio. Mamá, no te vayas. Por favor, solo quédate un rato más. Cuéntame de la casa. ¿Cómo está el jardín? Me detengo. Por un momento veo al niño que fue. El jardín está precioso, Rogelio. Los rosales que plantó tu padre florecieron este año como nunca. Tal vez, si sales de aquí siendo un hombre de bien algún día, puedas verlo. Pero eso depende de ti, no de mí. Salgo de ahí con el corazón arrugado, pero con la conciencia tranquila. He aprendido que el amor de madre no significa ser tapete. A veces, amar significa dejar que se den contra la pared para que entiendan que la pared es dura. Ellos creyeron que podían romperme. Lo único que lograron fue romper el cascarón donde yo estaba escondida. De regreso en el pueblo, no voy a mi casa. Manejo hacia el centro comunitario. Hace 6 meses, cuando las ganancias empezaron a subir tras limpiar las finanzas, decidí que no quería guardar el dinero bajo el colchón. El dinero estancado se pudre, igual que el agua. Estaciono frente al salón parroquial. Ahí, un grupo de 20 mujeres me espera. Son mujeres de mi edad, o un poco más jóvenes. Viudas, divorciadas, abuelas que crían nietos solas. Mujeres a las que la sociedad les dijo que ya no servían para nada más que para cuidar niños o tejer chambritas. Entro y todas se ponen de pie. «Buenas tardes, doña Jacinta», coron al unísono. «Buenas tardes, muchachas. Siéntense, por favor. Este es mi proyecto personal, Fundación Manos de Acero. Les enseñamos oficios, no costura ni cocina. Les enseñamos plomería, electricidad básica, reparación de electrodomésticos y gestión de pequeños negocios». Me acerco a Rosario, una mujer de 60 años que llegó hace 3 meses, llorando porque su marido la dejó por una de 20 y la dejó sin un centavo. Hoy, Rosario trae un cinturón de herramientas y una sonrisa de oreja a oreja. «¿Cómo te fue con la instalación del ventilador, Rosario?», le pregunto. «Excelente, Jacinta», me dice, mostrándome sus manos callosas y orgullosas. «Cobré 300 pesos por la instalación y la señora quedó encantada. Dice que prefiere contratar a una mujer porque le da más confianza meterla a su casa. De eso se trata», les digo a todas. Nos dijeron que éramos viejas, que éramos débiles. Nos dijeron, arréglatelas como puedas. Y miren cómo nos las estamos arreglando. No necesitamos que nadie nos mantenga. Tenemos manos, tenemos cerebro y tenemos experiencia. Les doy una charla sobre cómo calcular costos y no dejar que los proveedores les vean la cara. Les enseño mis trucos, esos que aprendí a la mala peleando con hombres en un mundo de hombres.
Ver sus caras iluminarse, ver cómo recuperan la dignidad que creían perdida, me llena más que cualquier cuenta bancaria. Al final de la clase, se me acerca una señora nueva. Se llama Carmen. Tiene la mirada asustada, esa mirada que yo tenía en el kilómetro 3 de la carretera. Doña Jacinta, me dice en voz baja, mi hijo me quitó las escrituras de mi casa. Dice que es para guardarlas, pero tengo miedo. Le pongo una mano en el hombro. Siento su temblor. Es como verme en un espejo del pasado. No tengas miedo, Carmen. Mañana a las 9 vas a mi oficina. Tengo un abogado, el licenciado Valenzuela, que es un tiburón. Vamos a recuperar tus escrituras y vamos a blindar tu casa. Aquí nadie se queda en la calle. Carmen rompe a llorar y me abraza. La abrazo fuerte. Siento que de alguna manera estoy abrazando a la Jacinta que fui, diciéndole que todo va a estar bien. Mis hijos me quitaron la ilusión de la familia perfecta, pero me regalaron una familia mucho más grande. Una familia de guerreras que se levantan unas a otras. Cae la noche cuando llego por fin a mi casa. La casa está en silencio, pero ya no es un silencio que asusta. Es un silencio de paz. Enciendo las luces del jardín. Los rosales, efectivamente, están hermosos. Me preparo un té de manzanilla y salgo al porche. Me siento en la mecedora. Pienso en el camino recorrido. Fue doloroso. Dios sabe que fue doloroso. Hay noches en las que todavía me despierto sobresaltada, sintiendo el polvo en la boca y escuchando el rugido del motor alejándose. Hay domingos en los que la ausencia de mis hijos en la mesa me pesa como una losa. No soy de piedra, soy madre. Y una madre nunca deja de extrañar lo que pudo haber sido. Pero luego miro a mi alrededor, miro mi vida. Antes, yo era la sombra de mi negocio y la sirvienta de mis hijos. Vivía pidiendo disculpas por existir, tratando de comprar cariño con cheques y permisos. Ahora soy Jacinta, la dueña, la que manda, la que ayuda. Saqué la basura de mi vida, y aunque esa basura tenía mi sangre, era necesario hacerlo para que la casa no se derrumbara. Suena mi teléfono. Es Anselmo. Hermana, ¿ya estás en casa? Sí, Anselmo, tomando el fresco. Oye, me llamó el alcalde. Dice que quiere proponerte para el premio de Mujer del Año en el municipio, por lo de la fundación y el crecimiento de la ferretería. Suelto una carcajada que espanta a un gato que pasaba por la barda. ¿Mujer del Año? ¿Qué cosas dices, si solo soy una vieja ferretera? Eres mucho más que eso, Jacinta, y lo sabes. Por cierto, el abogado dice que Darío preguntó si podía llevarle unos libros la próxima visita. Libros de contabilidad. Dice que quiere entender qué hizo mal. Me quedo callada un momento. Un pequeño rayo de esperanza, muy tenue, se enciende en mi pecho. Tal vez, solo tal vez, el encierro esté sirviendo de algo. Tal vez Darío está empezando a entender que los números no mienten y que el trabajo honesto es el único que cuenta. Está bien, Anselmo. Le mandaré los libros, pero dile que le voy a tomar examen en la próxima visita. Se lo diré. Descansa, hermana. Te quiero. Y yo a ti, viejo gruñón. Cuelgo el teléfono. Me quedo mirando las estrellas. Brillan con fuerza, indiferentes a nuestros dramas humanos, pero hermosas en su constancia. Me siento plena. Me siento fuerte. Mis hijos pensaron que al dejarme en ese camino de tierra me estaban condenando a la muerte o a la sumisión. No sabían que me estaban devolviendo a mi elemento. Yo soy como la tierra. Puedes pisarme, puedes intentar secarme, pero si me das un poco de agua y tiempo, vuelvo a florecer con más fuerza. Me levanto de la mecedora. Mañana tengo que revisar un pedido de tubería industrial y luego tengo que ir a ver el caso de Carmen. No tengo tiempo para lamentos. La vida sigue, y yo voy manejando en el asiento del conductor, con el tanque lleno y el mapa bien claro. Entro a la casa y cierro la puerta con llave. Una llave que solo yo tengo. Una llave que abre mi santuario, mi fortaleza y mi futuro. Soy Jacinta, tengo 69 años y apenas...